Somos palabras en el viento, viajando al encuentro. Puentes invisibles, uniendo corazones. Sigamos acortando distancias. Junto con nuestros amigos de la Red Sanar, todos los miércoles ponemos de relevancia la importancia de psicoeducarnos para nuestro bienestar integral, para nuestra salud mental e integral. Por eso, hoy vamos a hablar de esta importancia, de seguir aprendiendo para hacer un camino que nos lleve hacia, decimos los cristianos también, ¿no? La conversión, la sanación y el bienestar. Hoy tenemos dos invitados que ya presentamos. En primera instancia, María Rosa Mariani. ¿Estás por ahí? Psicoeducadora de la red. Hola, María Rosa. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Vero. ¿Cómo estás? Ahora sí. ¿Me escuchás? Muy bien. Ahora te escucho bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá como siempre. Muy contenta. Gracias, María Rosa. Y ahí está en pantalla también Sergio Morales. Hola, Sergio, bienvenido. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Radio María. ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar con ustedes en este espacio dedicado a la salud mental. Es muy importante en estos tiempos que están corriendo. Gracias por la invitación. Sergio, gracias a vos. Ya que has introducido al tema, ¿por qué es importante hablar de salud mental e integral? ¿Y cuál es tu experiencia de cómo ingresaste a la Red Sanar? ¿Por qué experiencia personal, Sergio? Contanos. Bueno, nuestro testimonio con mi esposa, nosotros hace algunos años nos mataron un hijo violentamente en la calle, de 32 años, y eso nos quebró terriblemente, aunque somos creyentes de muchos años y activos en la iglesia. Necesitamos buscar ayuda porque pasó un tiempito, un año más o menos, y nosotros nos dimos cuenta que estábamos necesitando ayuda. Buscamos en otras entidades ayuda, pero hablaban de duelo y para nosotros en esa carne viva que estábamos nos hacía peor. Hasta que conocimos la red, nos dijeron que había una red Sanar, que era acompañamiento al herido psíquico, y buscando, mi esposa encontró que a pocas cuadras de nuestra casa, y justamente de donde lo atropelló un loco al volante a mi hijo, había un nodo de la red Sanar, y empezamos a concurrir, y acá en zona de Lomas del Mirador, La Matanza, y empezamos a concurrir, y la verdad que nos entusiasmó, nos hizo bien, porque hablaban de la vida. De las otras entidades hablaban de duelo, y a nosotros nos hacía peor, nos dolía más el duelo. Pero en la red se hablaba de la vida y nos hizo mucho bien, nos entusiasmamos de tal manera que cuando nos enteramos que había un instituto para capacitarse para ayudar a otros, un voluntariado, empezamos a concurrir también al instituto, nos terminamos y nos recibimos en el instituto con el título de psicoeducadores capacitados en salud mental y acompañantes terapéuticos, pero estábamos con una manija bárbara y ese entusiasmo hizo que sigamos estudiamos psicología social, nos recibimos, estudiamos coach ontológico como carrera, también 3 años, y así que de grandes y de viejos hicimos lo que no había. Yo había estudiado publicidad, nada que ver, soy del palo de la publicidad. Trabajé muchos años en agencias de publicidad en la parte de creatividad y fotografía, pero bueno, esto nació una nueva pasión, y nosotros decimos que para nosotros fue darle un sentido trascendente al dolor. El dolor se convirtió en amor hacia otros que sufren, así que ese fue el sentido,
para nuestra vida hasta el día de hoy. Seguimos ayudando tanto en los espacios en la iglesia como lo hacíamos antes, pero con nuevas herramientas y con mucho más fuerza. Y también, bueno, yo soy APDN, trabajo en colegios en Capital a nivel secundario, acompañando a los alumnos que tienen, por problemas psicológicos, no pueden tener, o sea, no tienen problemas de aprendizaje. Bueno, yo los acompaño desde el gabinete pedagógico para que los chicos puedan terminar sus estudios y el tema del acompañamiento, de que se sientan seguros, acompañados. Y ahí también hay un montón para hablar. Sergio, qué fuerte tu testimonio, ¿no? Y qué fuerte lo que has dicho, el dolor se transformó en amor. El camino de resiliencia plena entre vos y tu esposa, ambos con esta misma meta, ¿no? De no quedarse estancados, porque ¿cuál hubiese sido el trayecto o el bloqueo, diría yo, si no hubieses estado en búsqueda junto a tu esposa, Sergio? Si no te hubieses psicoeducado, ¿cuál sería la otra historia? Y yo creo que fue los primeros 4 meses era la foto, ¿no? La foto era los dos tirados en la cama, cuadriplégicos emocionales, y la verdad que teníamos ganas de tirarnos y que nos entierren a nosotros también. Es lo que humanamente le pasa, supongo que a cualquier padre que pierde un hijo, porque va contra natura, es contra... digamos, podemos llegar a estar un poquito preparados para la muerte de nuestros padres, pero no para la de nuestros hijos, es como raro, y eso va contra el sentido vital, ¿no? Que hablamos tanto, la pulsión de vida, porque nuestros hijos son la continuación de la vida, y es como que se nos corta la vida trascendente cuando muere un hijo, es lo que siente el padre, ¿no? Como que uno mismo muere en la muerte de su hijo. Así que bueno, creo que el camino, como decía, ¿se acuerdan de Facundo Cabral cuando perdió toda la familia en un accidente aéreo? Sí. Lo llama María Teresa de Calcuta y le dice, Facundo, ¿qué vas a hacer con tanto amor que te sobra ahora? Vení conmigo, así me podés dar una mano con todo ese amor que tenés para dar a otro que sufre. Bueno, creo que pasa por ahí el sentido de la vida. No es solo que nosotros estemos bien, sino que otros estén bien. Y de eso se trata. Dando, se recibe. Es una ley espiritual y es verdad. Soy testigo. Sergio, ¿qué aprendiste en el camino? Uno, cuando te escucha, dice, bueno, ingresó por un grandísimo dolor indescriptible, nunca entendible, la muerte de un hijo, ¿no? Pero, ¿de qué se valió Dios en el camino y qué fuiste aprendiendo a través de la Red Sanar, a través de las experiencias que fueron mostrándote donde hay este dolor, hay vida también, decías vos? ¿Qué aprendiste? Y aprendí todo lo que me faltaba, creo. Esto vino a ser como un maestro. Lo tomamos así con mi esposa y muchas cosas que eran de oídas para nosotros, concerniente a la vida eterna, a tantas cosas que uno se plantea preguntas trascendentes, la vida después de la vida. Y aunque uno tiene fe y cree, pero cuando te pasa estas cosas es como que estás obligado en serio a creer, porque o crees o te morís. Como yo les decía a mis amigos y en la iglesia me preguntaban, ¿cómo estás? Y mira, caminando sobre el agua. Mientras lo miro a Jesús puedo estar sobre el agua. El momento cuando no lo miro me hundo, entonces tengo que obligadamente mirarlo para seguir viviendo. Y creo que cuando estás obligado de alguna manera, en la mejor expresión, ¿no?
uno cuando necesita la fe en serio, y no es una fe allá remota, sino es algo que es de verdad vivirlo para seguir viviendo. Necesito asirme de eso que yo creí toda la vida, pero ahora lo necesito en serio. Es como la tabla de salvación en medio del océano, ¿no? Y es muy fuerte, claro que es muy fuerte, pero también es muy fuerte la vida, porque en la red aprendemos que hay dos pulsiones vitales, que es la muerte y la vida, pero cuando la vida sobrepasa siempre la muerte, cuando uno está dispuesto, y Dios es el primero que da el paso hacia nosotros, y nosotros damos ese pasito hacia Él, y Él nos sube a UPA y nos hace caminar hasta que necesitemos, y nos tiene a UPA, hasta que, como un niño cuando tiene sueño, cuando se lastimó, el padre lo sube en sus brazos, y bueno, para nosotros es una realidad, no es una cuestión de fe solamente, sino que la fe en acción. En la iglesia acompañamos a nuestros hermanos heridos psíquicos, que hay mucho, porque aunque podemos estar en la iglesia, pero las enfermedades mentales también la tenemos los creyentes, ¿no? Eso es algo que tenemos que madurar y aceptar, y que Dios nos da las herramientas, pero las herramientas las tenemos que conocer. A veces es como un baúl lleno de herramientas, pero yo no las sé usar. Entonces, ¿de qué me sirve tenerlas ahí en el baúl? Tengo que aprender a usarlas. Bueno, en la red creo que es un organismo. Siempre digo que es un organismo, no es una organización, porque está viva, la red está viva, por eso lo comparo con un organismo, con el organismo que crece, que se multiplica, que recibe información, y que está abierta la red para recibir más información, y la red todos los años es distinta. Nos vamos adaptando a las nuevas necesidades. Bueno, el tema de la virtualidad, hay un montón de nodos virtuales. De hecho, mi nodo, donde yo con mi esposa trabajo, es totalmente virtual, y tenemos gente de otras partes del mundo. Tenemos mucha gente, esto nos quedó desde la pandemia. Para nosotros la pandemia fue un crecimiento. Bueno, muchos hablan de que fue un problema. Sí, fue un problema en otras áreas, pero en tema de salud mental tuvimos un montón de gente, por ejemplo, mucha gente que trabajaba en salud, en sanatorios, en lugares donde los enfermeros se estresaban por el trabajo. Tuvimos muchísima gente atendiendo gente en los nodos de la red, y fue algo tremendo, cómo creció la red Sanara a través de lo virtual. Fue un alcance increíble, ¿no? Sergio, en un ratito te sigo preguntando, ¿no?, sobre tu experiencia y la importancia de psicoeducarse, que es justamente el tema que nos convoca. Y creo que con el testimonio que estás contando es ese canal que se necesita a través del testimonio para comprender aún más cuál es la importancia de la red en sus talleres y en sus nodos, en el instituto virtual, para aquellos que se forman para seguir ayudando, como vos lo haces con tu esposa. Nos regala Mariana Carranza un tema, y después vamos con el testimonio también de María Rosa, quien a través de la psicoeducación ha cambiado radicalmente su vida. Vemos a través de la red Sanar de psicoeducarnos, hace que podamos expandir de alguna manera toda la potencialidad que tenemos dentro de nuestras herramientas internas, y por supuesto de la gracia de Dios. En la importancia de psicoeducarse también tenemos el testimonio de María Rosa. Estás por allí, nos volvés a escuchar, porque queremos saber también tu historia y de qué manera la psicoeducación cambió quizás tu visión de la vida. ¿Qué es lo que cambió la psicoeducación? Contanos, María Rosa. Bueno, cambió un montón de cosas y sigue cambiando, porque esto funciona así. Es
algo que comienza y que no tiene un final. Es una constante de aquí hasta que lleguemos al final. Yo ingresé a la Red Sanar hace aproximadamente 12, 13 años, muy herida como la gran mayoría de los que llegamos, ¿no? Con situaciones de la vida que te van pasando. Y llegué, no sé si tan convencida, llegué un poquito como solo con un poco de curiosidad, pero como no estaba bien, también con un poquito de resistencia. Dije, bueno, voy a empezar el instituto como para ayudar a la gente sin hacerme del todo cargo que la primera en ser ayudada tenía que ser yo. Y bueno, yo llegué a la Red Sanar por mi hija, que en ese momento trabajaba para la Red Sanar hacía muchos años, y que insistentemente me decía que vaya, que me iba a hacer bien, y que yo, bueno, no la terminaba nunca de oír. Hasta que un día dije, bueno, le voy a dar el gusto, qué sé yo, esas cosas de ceguera emocional que tenemos, ¿no? Decimos en la red esto de ser analfabetos emocionales, de no ver lo que necesitamos, de no darnos cuenta. Bueno, y así empecé, con no muchas expectativas, sino más que nada como para un poco darle el gusto a mi hija y un poco para ver qué pasaba. Y bueno, me atrapó, me enamoró, me cambió la vida. Mi vida es un antes y un después. Se corrieron un montón de cortinas, apareció montones de luces y sombras también, porque cuando uno tiene ceguera emocional, la tiene para las luces y para las sombras. Esas sombras que no son tan malas, que son sombras para enriquecer, porque de eso se trata. Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. La cosa es maquillar las sombras para que no sean tan oscuras, para que sean un poquito mejores. Un poquito cada día. Esto es un trabajo continuo. Empiezan a irse algunas cuestiones y me empiezan a aparecer otras, porque de eso se trata la vida y de eso se trata el dinamismo de vivir. Y entonces siempre hay algo para aprender, siempre hay algo para corregir, siempre hay algo para maquillar. Y en este camino estamos. Yo enamorada, feliz. También nosotros tenemos un nodo en Villa Pueyrredón, en este caso es presencial. Y bueno, hemos tenido también las vicisitudes de la pandemia, con lo que eso implica también con las luces y las sombras de la pandemia. Como todo, ¿no? La pandemia nos trajo algunas sombras, porque gran parte de las consecuencias en salud mental que hoy tenemos son gran parte el coletazo de la pandemia. Así que no podemos perder de vista eso. Y nos trajo algunas luces, como son la capacidad de poder llegar a partir de la virtualidad en otros medios o lo que fuera. Así que bueno, sí, María Rosa. Sí. Hay algo muy importante, ¿no? Vos hablabas de ceguera emocional, y siempre cuando hablamos con el doctor Roberto Federico Re, médico psiquiatra y director de la red, nos habla de la necesidad del querer para poder sanarse. Si uno no quiere y si uno permanece en diferentes cegueras dentro del hombre holístico, puede estar focalizada en la ceguera mental, la ceguera emocional, la ceguera vincular, la ceguera espiritual también, ¿no? Que determino yo de determinada manera que es así y no me saquen de acá. Es difícil hacer un camino de sanación, ¿no, María Rosa? Y sí, yo creo que si uno no quiere, no sé si
no decir la palabra imposible porque, qué sé yo, es una palabra demasiado drástica. Y en la red Sanar somos flexibles y pensamos que nada es todo o nada, pero es muy difícil cuando la persona no ve la luz, no ve la solución, no ve el camino, no se entrega a eso del todo. Aunque sea una puntita, una cosita, tiene que haber esta cosa de algo querer, como para que después el camino se encargue del resto, ¿no? Porque muchas veces el camino que recorremos nos va llevando por lugares que ni siquiera pensábamos ni imaginábamos que podíamos ir, pero por lo menos ese poquitito, ¿no? Esa pulsión que decía Sergio, de tener esa lucecita que seguir, porque si no, es muy difícil, con la ceguera emocional es muy difícil. Por eso este planteo es muy común en los nodos, ¿no? Que la gente viene con esta impotencia, es decir, yo tengo un familiar que tiene esta dificultad y lo queremos ayudar, pero él no se quiere dejar ayudar. Bueno, esto que le decimos siempre es bajar las expectativas. No es que no se pueda hacer nada, siempre algo se puede hacer, pero bajar las expectativas, porque con algunas cosas podemos y con otras no, y tener esa capacidad de darnos cuenta de eso, incluso en el nodo. Si no, es muy frustrante. Nosotros nos pasa esto también en el nodo, ¿no? Vemos con una gran cantidad de personas que hacen unos cambios maravillosos y que nos dan una devolución maravillosa de su cambio, y otras personas que no, y otras personas que no era el lugar, no era el momento, no era. Y a veces produce una cierta frustración. Bueno, yo comento siempre esto, bajar las expectativas. Tener este sentido de lucha, porque siempre algo se puede hacer, pero bajar las expectativas porque si el otro no quiere, nosotros no podemos. Sí. En este sentido, Sergio, te pregunto sobre esto importante que está diciendo María Rosa, cómo nosotros muchas veces pretendemos ayudar o directamente cambiar a un otro, porque quizás en ese otro hay en nosotros un coletazo de su actitud negativa, de sus actitudes como una onda expansiva que a el ambiente donde nos encontramos junto a esta persona no nos está haciendo bien. Entonces, queremos ayudar, queremos hacer que cambie, pero si la persona dice que no, es no, Sergio, ¿no? ¿Y de qué manera nosotros también podemos hacer algo siempre por nosotros mismos? Si nos está afectando de alguna manera, el que se tiene que psicoeducar es uno en este sentido. ¿Qué recomendás, Sergio, en estos casos que planteaba María Rosa? No, seguro. Somos todos sanadores heridos y tenemos que primero tratar de nosotros estar lo más sano posible para acompañar sin lastimar, ¿no? No se trata de conducir, sino de acompañar. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Yo acompaño y trato de ser eso, una compañía. Por ejemplo, la gente con duelos, que está transitando duelos, es muy difícil acompañarla porque está en carne viva. Es lo que nos pasó a mí y a mi esposa, por ejemplo. Pero nada más que estés al lado, es muchísimo. No tratar de decir, dale, metele, vos podés, levantate, todas esas, inducirlo, ¿no? No hay que inducir, hay que acompañar, llorar con el que llora y acompañarlo, silencio, abrazo, estar con la persona. Estar es muchísimo. Estoy para vos, estoy para acompañarte en el dolor. Y es muchísimo. No hay que hablar tanto ni aconsejar tanto.
a veces justamente las palabras sobran, entonces lo mejor es acompañar en silencio cuando la herida es muy grande. Es lo mismo cuando una persona está toda rota, internada en el hospital porque tuvo un accidente. ¿Qué le vas a estar diciendo? Lo estás acompañando, estás sentadito al lado porque no tiene ni ganas de hablar. Y ese es lo que pasa. Para el cerebro, el dolor físico y el dolor psíquico es igual. Se prende el mismo lugar en el cerebro. El cerebro no sabe si es psíquico o es físico. Nosotros sabemos que el dolor es emocional, pero ya es un proceso mental y racional. Por eso hay que acompañar, aprender a acompañar. Es lo que tratamos de hacer en la red. Por ejemplo, esta último que hemos recibido de la psicología positiva, que se basa mucho en la voluntad. Yo a los escritores de este libro maravilloso les pregunté, ¿y qué pasa cuando una persona tiene la voluntad quebrada, no tiene voluntad de salir? Y bueno, después de tiempo se quedó pensando y me dice, mira, para esos casos nosotros tenemos que convertirnos en la voluntad que no tiene la persona. Somos nosotros que acompañando nos convertimos en lo que él no puede, no tiene en ese momento. Somos la voluntad de la persona quebrada. Es un montón, ¿no? Aprender a poder acompañar desde ahí es mucho, pero creo que es lo que debemos hacer, adecuarnos según, no hay recetas mágicas porque somos todos distintos y a veces cuando nosotros llegamos a la red, había gente en el mismo salón cuando era presencial, ¿no? Que estaba ahí porque se le había muerto el perrito y nosotros se nos había muerto un hijo. Al principio decíamos, che, salimos con mi esposa diciendo, ¿a vos te parece? Va a la red porque se le murió el perrito. Después aprendí que el dolor es el dolor y para esa persona es un montón. Y yo tengo que respetar el dolor ajeno, no es mi dolor, es el de él, es el de ella. Entonces, eso es fundamental, es un montón. Darnos cuenta de que lo que yo puedo levantar 5 kilos o 50 kilos y no me hace nada, el otro capaz que levanta 5 kilos y se hernia. Bueno, es así, emocionalmente nuestro andamiaje psicológico es así. Hay gente que se puede herniar con menos y otros pueden soportar más, eso es la resiliencia, pero la resiliencia se aprende. Nosotros en la Red Sanar hablamos de resiliencia y psicoeducamos en este tema que es tan importante, ¿no? Sí, en este sentido, y hoy hablamos, Sergio María Rosa, de la importancia de la psicoeducación. Hay una instancia y una oportunidad este fin de semana, porque este sábado 11 de octubre está el Congreso Internacional de la Red Sanar. Y digo, una posibilidad única, allí lo vemos, de 9 a 14 horas, porque es con acceso libre y gratuito. Hay cupos limitados, hay que anotarse, ahora les decimos dónde ingresar, pero este lema, la psicoeducación para el cuerpo y el alma, ¿eh? Y uno dice, ¿pero no es de salud mental? No, porque en la Red Sanar, Sergio, vos me explicarás, se toma al hombre holístico con todas sus dimensiones. Y si trabajamos una dimensión, indefectiblemente estamos trabajando todas, ¿es así? Sí, es así. Bueno, desde los tiempos más antiguos, desde las civilizaciones con las culturas más antiguas, se cree que el hombre es un ser multidimensional, que no es solo cuerpo, sino también hay una parte que no se ve, nosotros le decimos alma, le decimos espíritu, y esas dimensiones trabajan en conjunto y tienen que trabajar en equilibrio, y bueno, de eso se trata, tenemos que conocernos para poder trabajarlas, para poder ponerlas en consciente, ¿no? Somos seres espirituales que no tiene que ver con, por ejemplo, con la religión. La religión es la religión, pero el lugar es un espacio que tiene el ser humano, la espiritualidad es una dimensión.
nacemos con esa dimensión como si fuese la dimensión física, es lo mismo. Aunque no la veamos, está. Y nosotros tenemos que trabajarla como trabajamos nuestro cuerpo, que lo alimentamos, lo cuidamos, nos cuidamos con lo que comemos, nos cuidamos con lo que pensamos en la dimensión mental, nos cuidamos con quienes estamos en la dimensión social, nos cuidamos qué cosas nos parecen valorables en la dimensión valórica, y en la espiritualidad también tenemos que entender que tenemos que conectarnos con el ser trascendente que es Dios, no importa qué religión vos practiques. Religión quiere decir religar, volver a unir. Y de eso se trata. Yo creo que es más una relación lo que tenemos que cultivar que una religión. El hecho de que nos conectemos con lo trascendente, ¿no? Que no es solo ir a la iglesia, lo trascendente es tener amor, un amor trascendental. El amor de un padre a un hijo es trascendente. El plantar un árbol del cual yo no voy a comer jamás los frutos porque un nogal tiene a los 100 años fruto, bueno, eso es trascendente. Hacer algo por el otro que yo no lo voy a disfrutar, pero me alegro porque lo va a disfrutar otro. María Rosa, invitando al Congreso, ¿cómo la gente se puede sumar a este Congreso? ¿Qué dato tenés para poder brindarnos en esta tarde? Bueno, el Congreso funciona de forma híbrida, o sea, funciona presencial y también virtual. Para acceder en forma virtual hay que anotarse en un enlace, inscribirse, porque los cupos son limitados, y bueno, es libre y gratuito, obviamente, funciona como vos dijiste, Vero, de 9 a 14, y de este modo, en forma híbrida, para los que no pueden ir presencial, lo pueden hacer en forma virtual a través de un Zoom. Va a haber diferentes disertantes, la ventaja de, como decíamos, las luces y las sombras de todas las cosas, ¿no? Las ventajas de que nos ha dejado la pandemia. Los congresos eran antes presenciales. Cuando yo empecé la Red Sanar, se hacían en colegios gigantes y de un formato diferente, ¿no? Con distintos disertantes en distintas aulas, con distintos temas. Ahora se hace en una forma general, en un salón general y en una, transmisión general con distintos disertantes, por supuesto. La ventaja que tiene la virtualidad es que va a haber disertantes de Barcelona, creo que de Chile, de distintas partes del mundo. Y esto es importantísimo porque antes no podíamos acceder a eso, no era tan sencillo. Así que, bueno, como todo en la vida, las ventajas y algunas no tanto, no tanto de acuerdo a cada quien. Es como todo, ¿no? A algunos les habrá gustado más el formato de antes, a otros les gustará más el formato de ahora. Lo cierto es que todo cambia y hay que adaptarse a los cambios. Así es. Aquí tenemos la pregunta de cómo y dónde está el enlace. El enlace lo podemos encontrar en Instagram, en @RedSanarOficial, todo junto. Para aquellos que quieran inscribirse, repetimos, es un congreso este sábado 11, de 9 a 14, cupos limitados, pero hay que inscribirse por eso mismo, ¿no? Y si estás en cualquier lugar del país, ¿se puede sumar? Claro, porque es a través de Zoom. Los que quieran ir es en la localidad de Claypole, provincia de Buenos Aires, los que estén allí cerca, o si no, desde cualquier parte del país, ingresen a @RedSanarOficial, el símbolo del @RedSanarOficial para buscarlo y enseguida va a salir el Instagram de la red. O ponen Red Sanar Instagram y sale
esta dirección con el enlace pertinente. Busquen el flyer que Mariana ponía en pantalla y allí sale el enlace para poder inscribirse. Verdaderamente una instancia de diálogo y de encuentro con muchos psicoeducadores del mundo. Gracias, Sergio y María Rosa, por sobre todas las cosas, gracias por el testimonio de ambos, porque a través de los testimonios podemos comprender los frutos de la psicoeducación en la vida concreta de muchas personas. Por eso, gracias por el encuentro de esta tarde, a ambos. Gracias a vos, Vero, y gracias a todos los oyentes. Fue un placer y un placer verte, Sergio, siempre. Igualmente, María Rosa, un abrazo. Sí, para mí es un honor compartir este espacio contigo, que fuiste y seguís siendo mis profes del instituto. Es maravilla. Ella nos vio a mí y a mi esposa entrar al instituto, todavía bastante rotos, y bueno, es hermoso compartir un espacio con aquellos que siguen siendo nuestros mentores, porque para nosotros eran como un sacerdote, ¿viste? Que hablaban y nos daban un soplo de vida cuando estábamos muy mal. Gracias. Qué hermoso, qué hermoso.